Como les había comentado en otro video, el pasado fin de semana fueron retenidos 420 militares pertenecientes al Regimiento 19 de Caballería Motorizado, que está instalado allá en Reynosa, Tamaulipas. Esto originó una movilización militar allá en la ciudad fronteriza el pasado fin de semana, y los familiares denuncian una serie de violaciones a los derechos de estas personas. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que no están ni arraigados ni retenidos, que simplemente fueron llevados a adiestramiento al centro regional en el cuartel del municipio de Aldama, cerca de Altamira. A la ola de violencia que mantiene en alerta roja a Reynosa, con enfrentamientos continuos, víctimas de balas perdidas en campos deportivos y un quiebre en la vida social y la actividad económica, ahora se le suma este escándalo de militares donde quienes denuncian son familiares de los propios investigados. Aparentemente estaban en la nómina del Cártel del Golfo. El viernes 29 de abril, las instalaciones del Regimiento de Caballería Motorizada en Reynosa, el Regimiento 19, amanecieron con una movilización inusual. Muy temprano, un grupo de agentes de la Policía Ministerial Militar le notificó al comandante de la unidad, el coronel León Humberto Espinosa Alvarado, que por órdenes del jefe de la octava zona militar, el general de brigada Luis Crescencio Sandoval González, se procedería a desarmar a sus hombres para trasladarlos al Centro Regional de Adiestramiento Nuevo Amanecer, en el municipio de Aldama, Tamaulipas. La razón no quedó del todo clara. Durante el pasado fin de semana, alrededor de 420 de estos efectivos fueron enviados fuera de su base después de ser desarmados, supuestamente para ser capacitados en derechos humanos. La duda que tenían los soldados y oficiales, y que hicieron llegar vía telefónica a sus familiares, fue que se los llevaron sin equipo. Además de que se omitió el procedimiento habitual de firmar su salida, pues a nadie se le pidió que lo hicieran. El general brigadier Saúl Luna Jaimes, jefe del Estado Mayor de la octava zona con sede en Reynosa, quedó a cargo de la maniobra, que incluyó el arribo de tropas del 55 Batallón de Infantería a hacerse cargo del patrullaje y vigilancia de sitios estratégicos que tenían asignados los integrantes del 19 Regimiento. Luna Jaimes también tuvo que salir a dar la cara al grupo de familiares que el sábado pasado, día 30 de abril, se manifestaron a las afueras del cuartel militar. Exigían les informaran qué había pasado con sus familiares, cuál era la razón por la que se los llevan fuera de la base y por qué los mantenían a buena parte de ellos incomunicados. Nos dijo, mencionan los familiares, que iban a un adiestramiento. Era ilógico porque iban sin equipo táctico, sin armas. Esto ocurrió el viernes. El sábado, los familiares recibieron como respuesta a su insistencia que se trataba de un curso de capacitación en derechos humanos, solo que el curso de derechos humanos ya se lo habían dado en esa misma base de Reynosa y a otros en el cuartel de la misma ciudad. Así es que no podía ser, porque ya les habían dado estos cursos 3 semanas antes, insistían los familiares. El 4 de abril pasado hubo relevo en la comandancia de esta octava zona militar en Reynosa. El general de brigada Luis Crescencio Sandoval González, quien hasta esa fecha se había desempeñado como subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, asumió el mando en sustitución de su colega Dagoberto Espinosa Rodríguez. El general Sandoval González asumió el control del cuartel, asentado en una de las ciudades, quizá solo por debajo de Acapulco, más violenta del país. El nuevo responsable de las operaciones militares en Tamaulipas es un oficial de caballería con una preparación que abarca cursos tanto en Canadá como en Estados Unidos. De su hoja de servicios militares destaca el curso de Administración de Recursos de Defensa, el Superior de Defensa Continental, el de Inteligencia en el Colegio de Inteligencia Militar del Pentágono y el básico de Operaciones de Apoyo a la Paz. También ha sido agregado militar en la Embajada de México en Washington y delegado en la Junta Interamericana de la Defensa. Su recibimiento en Reynosa fue demasiado agitado. Las operaciones de la Marina durante el mes de abril contra el grupo de los Metros, una facción del Cártel del Golfo que controla esa ciudad, dejaron una estela de muertos que tan solo el lunes 25 contabilizó 8 en la colonia Granjas y sus alrededores. Fue en una de esas balaceras donde se encontró información presuntamente vinculante al 19 Regimiento de Caballería en labores de protección al líder de esta organización en Reynosa, a la persona llamada Juan Manuel Loza Salinas, apodado el Comandante Toro, quien según varias fuentes militares está identificado como desertor de la milicia.
Se habla de una posible lista, una nómina hallada en uno de los choques recientes con pistoleros del Cártel del Golfo, como probable argumento detrás de esta decisión del alto mando militar para investigar a los integrantes del 19 Regimiento de Caballería Motorizada. Dicen fuentes militares que esta es la razón que justifica la presencia de un grupo de la Policía Ministerial en labores de investigación. El lunes 2 de mayo pasado, por la mañana, un grupo de familiares de los soldados trasladados a la base militar de Aldama se manifestaron de nueva cuenta a las afueras del cuartel de Reynosa. Esposas de varios guachos denunciaron que continuaban retenidos con el mismo argumento. Van a adiestramiento, pero en realidad es una simulación para mantenerlos concentrados mientras avanza la investigación. Los familiares señalaron que ya solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero les dijeron que primero tendrían que agotar los procedimientos internos en la Sedena y esperar por lo menos un mes en lo que se atendían los oficios. Se les está haciendo una investigación por nexos con el crimen organizado. Lo que nosotros pedimos es que los traigan, que se haga la investigación, pero que nos los traigan, que se investigue la 8ª zona militar. Nosotros, por lo que sabemos, de ahí viene todo, de altos mandos, ya que ellos tienen años ahí, solo están cambiando los regimientos, pero a la 8ª nunca la cambian, siempre ha estado la misma gente. Porque aquí pueden traer regimientos y no tiene caso si no cambian a los de la 8ª zona. Son personal que sale a patrullar siempre y al frente de este regimiento que ellos, la mayoría de sus integrantes, los ponían en bases aquí en Reynosa, es decir, en Pemex Burgos, en Pemex Centro, en la central camionera, en el aeropuerto, entre muchos otros lugares, y los que quedan aquí para patrullar eran muy pocos, siempre patrullaban los de apoyo. Le decía a mi esposo, menciona una de estas familiares de uno de los soldados detenidos, que no entiende por qué los sacan a ellos a las calles, a ellos los que venían emboscando, porque no conocen los de apoyo, eran órdenes de la zona, ellos trataban de sacar lo mejor posible al regimiento, dijo la mujer. La petición que tienen es que se investigue parejo, empezando por los altos mandos de la 8ª zona militar. Como dijo el general Luna, ¿qué temen, señoras? Y nosotros les contestamos, no tememos nada, general. ¿Qué es lo que quiere que se sepa? ¿Qué es lo que no quiere que se sepa? ¿Por qué? Se los llevaron sin su equipo. El viernes ellos salieron y nosotros moviéndonos. El viernes se llevaron alrededor de 300 elementos del regimiento. Eran pocos policías militares los que se los llevaron. El sábado continuaron llevándose a Aldama a los restantes. El 19 Regimiento de Caballería llegó a Reynosa en 2014 proveniente de su base en Tenancingo, Estado de México. Varios de los familiares de los soldados de esa unidad regresaron al municipio mexiquense de donde son oriundos y desde ahí se movilizaron para exigir a la Sedena que explicara cuál es el motivo para que todo el personal haya sido desarmado y lo hayan retenido. El viernes se llevaron a 300, después el sábado a 120 y el día lunes se esperaba el traslado de otros 120. Hasta el inicio de esta semana había solamente 420, no se llevaron a los 120 restantes. Cuando se llevaron al primer grupo nadie sabía nada, entre ellos se preguntaban y nadie sabía por qué se los habían llevado ni a dónde. El convoy hizo una parada en San Fernando, pensaron que ahí se quedarían porque ahí les dieron una plática de psicología, les notificaron que ellos no estaban privados de su libertad, que ellos no estaban adiestrados, que ellos no estaban arraigados, que solo era un adiestramiento de derechos humanos, pero no tiene nada que ver con la realidad. Esto después de que los familiares se movilizaron y advirtieron al general Luna que interpondrían amparos contra la retención e incomunicación ilegal de los integrantes del regimiento que se habían llevado. Otras unidades que sí iban a adiestramiento llegaron al Aldama con sus chalecos y armamento, a diferencia de quienes integran el 19 Regimiento, quienes llegaron apenas con lo puesto. Lo del adiestramiento se lo sacaron de la manga y ahora les dieron una hoja de actividades que se levantan a correr y cosas así. Los están grabando para ellos tener una evidencia de que están en adiestramiento, pero en realidad son cosas que están ocurriendo después de que nosotros nos manifestamos, dicen los familiares. Nosotros pedimos la hoja donde ellos están firmando su salida, cosa que no existe porque nuestros maridos no dijeron que a ellos no se los habían, nos dijeron que a ellos no se les había leído ninguna notificación, nada en ese instante ni en ese día, simplemente les dijeron, súbanse y nos vamos. ¿A dónde? No sabemos. Y no les dieron nada para firmar, no firmó ninguno de ellos su salida y hasta este momento siguen retenidos, investigados
por aparecer en la nómina del comandante Toro del Cártel del Golfo en Reynosa. Todo un regimiento. Y la octava zona, intocable.